Si crees que trabajar de noche es aburrido, piénsalo 2 veces. Hay lugares donde la oscuridad oculta algo más que el silencio. Lugares donde, cuando crees estar solo, en realidad no lo estás. Hoy te contaré una historia que te hará dudar antes de quedarte solo en tu trabajo. Escucha con atención. Trabajé en un supermercado que abre las 24 horas. Me asignaron el turno de la madrugada. El más tranquilo, decían. Pero esa noche, algo estaba diferente. Mientras organizaba los estantes, sentí una presión extraña en la nuca, como si alguien me observara, como si algo estuviera justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie, solo los pasillos vacíos y la música ambiental sonando a lo lejos. Traté de ignorarlo, hasta que un ruido seco rompió el silencio. Venía del almacén, alguien había tirado algo, o al menos eso parecía. Caminé lentamente hasta la puerta trasera. El aire ahí dentro estaba helado, y las cajas en el suelo parecían haber sido empujadas con fuerza. Saqué mi radio para avisar al guardia, pero solo se escuchaba estática, y entonces lo oí. Un susurro, bajo, lento, justo detrás de mí. Me congelé y miré las cámaras de seguridad. Lo que vi aún me quita el sueño. El radio seguía soltando estática, pero entre los ruidos pude distinguir algo. No era un error en la señal, era una respiración, lenta, pesada, como si alguien estuviera al otro lado, esperando a que hablara. Mis manos temblaban. Miré de nuevo las cámaras, recorriendo cada rincón del supermercado. Los pasillos estaban vacíos, excepto por uno. En la sección de lácteos, la cámara captó movimiento. Alguien estaba parado frente a los refrigeradores, de espaldas a la lente. No se movía, solo estaba ahí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Traté de calmarme. Quizá era un cliente, pero algo no encajaba. El sistema de seguridad registraba que la puerta principal seguía cerrada. No había forma de que alguien hubiera entrado. Tragué saliva y decidí ir a comprobarlo. Con cada paso que daba, el aire se hacía más pesado. Y cuando finalmente llegué al pasillo de lácteos, no había nadie. Pero las puertas de los refrigeradores estaban abiertas, y en el vidrio empañado, alguien había escrito una sola palabra: atrás. Mi cuerpo se quedó helado. La palabra atrás seguía escrita en el vidrio empañado. Sentí un nudo en el estómago. Alguien había estado ahí, y quizá todavía lo estaba. Giré sobre mis talones y miré a mi alrededor. Los estantes seguían vacíos. El pasillo estaba en completo silencio. Pero había algo extraño. El aire ya no estaba frío. De hecho, sentí un calor sofocante, como si todo el supermercado estuviera quedándose sin oxígeno. Decidí volver a la oficina de seguridad. Quería revisar las cámaras otra vez. Cada paso que daba retumbaba en el suelo. O al menos, eso creí. Porque cuando me detuve, el sonido siguió. Pasos. Detrás de mí. Me giré de inmediato, pero de nuevo no había nadie. Mi respiración se volvió agitada. Ya no sabía si mi mente me estaba jugando una mala pasada, o si realmente no estaba solo. Finalmente, llegué a la oficina y cerré la puerta con seguro. Me lancé sobre la silla y revisé las cámaras con desesperación. Todo parecía normal, hasta que volví a la sección de lácteos. Ahí estaba otra vez, la silueta. Pero esta vez, no estaba de espaldas, me estaba mirando. Mis manos temblaban sobre el teclado. La silueta en la cámara ya no era solo una sombra borrosa, ahora podía ver sus rasgos. Pálida, ojos hundidos, una sonrisa que no parecía humana. Intenté apartar la vista, pero entonces, la figura inclinó la cabeza. No en la cámara, no en la imagen, sino justo frente a mí. El reflejo del monitor la mostraba detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía moverme, no podía respirar. Sentí un aliento frío en mi nuca y un susurro tan bajo que apenas lo entendí. ¿Me ves ahora? Mi instinto me gritó que corriera. Sin pensarlo, abrí la puerta de la oficina y salí disparado por los pasillos. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme de esa cosa. Las luces comenzaron a parpadear. La música ambiental distorsionada sonaba como si alguien la estuviera manipulando.
y entre los flashes de luz, lo vi. La figura ya no estaba en la cámara. Estaba ahí, en el pasillo, de pie, esperándome. Corrí por los pasillos con el corazón acelerado. Las luces parpadeaban y la figura seguía allí, en el pasillo, observándome. No podía pensar, solo quería salir, pero la puerta principal estaba cerrada. Fue entonces cuando vi a mi amigo. Javier, un compañero de trabajo, había llegado tarde para su turno de noche. Lo llamé a gritos, pero el sonido de su nombre se perdió en el aire. Él solo me miró, con el rostro pálido y la mirada perdida. «¿Qué pasa, bro?», me dijo sin entender la gravedad de la situación. Corrí hacia él, pero algo no estaba bien. Javier no se movía como siempre. Sus ojos no estaban enfocados. Parecía hipnotizado. «Javier, no te acerques, hay algo ahí». Pero ya era demasiado tarde. Él avanzó sin decir palabra, como si algo lo estuviera controlando. Lo vi acercarse a la figura, su cuerpo rígido, sus pasos lentos. El susurro que había escuchado antes volvió a mi mente, esta vez más fuerte. «Atrás, atrás». No sabía si era una advertencia o una condena, pero no pude quedarme ahí. Corrí tras él, tomando su brazo y tratando de jalarlo de vuelta. Fue entonces cuando, con un giro espasmódico, Javier me miró. Pero no era Javier, era algo más. El rostro de Javier estaba distorsionado, sus ojos vacíos y sin vida. En lugar de gritar, solo emitió un sonido gutural, como si su voz ya no fuera suya. Intenté apartarlo, pero su fuerza era inhumana. Me empujó contra la pared con tal violencia que el aire se me escapó de los pulmones. El supermercado, que antes parecía un lugar conocido, ahora se había convertido en una prisión. La luz parpadeaba más rápido, como si algo estuviera manipulando todo a su alrededor. No sabía qué hacer. Mi amigo ya no estaba allí. Algo oscuro y maligno lo había reemplazado. Con una rapidez que me heló la sangre, Javier, o lo que quedaba de él, se giró hacia la figura que nos había estado observando. Su cuerpo se encorvó, como si estuviera siguiendo una orden invisible. Mi instinto me decía que debía huir, pero algo me mantenía en el lugar. De repente, la figura habló. «No puedes escapar». Su voz era grave, llena de una pesadez que resonaba en todo mi cuerpo. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaban a moverse. La figura comenzó a caminar hacia mí. Cada paso resonaba como un eco dentro de mi pecho. No había dónde esconderse, no había salida. Mi mente comenzó a gritar, pero el miedo me tenía paralizado, y entonces, en el último momento, Javier levantó la mano. «¡Corre!», susurró, su voz débil, como si aún quedara algo de él dentro. Pero ya era tarde. El murmullo de Javier apenas fue audible, pero sus ojos, por un instante, volvieron a ser los de siempre. Supe que tenía que hacerle caso. Reuniendo todo el valor que me quedaba, di un paso atrás. Pero en cuanto lo hice, la figura se movió. No caminó, desapareció en la oscuridad de un parpadeo y de repente estaba frente a mí. Un aliento gélido me envolvió y su voz rasgó el aire. «Tú no deberías estar aquí». Mis piernas finalmente reaccionaron. Empujé a Javier con todas mis fuerzas y corrí sin mirar atrás. Escuché un grito, pero no supe si fue de él o de aquella cosa. Llegué hasta la oficina de seguridad, cerré la puerta con seguro y busqué desesperado mi celular. No tenía señal. Las cámaras seguían encendidas, pero en cada una de ellas, la figura estaba ahí, en todas, en la sección de cajas, en los pasillos, detrás de mí. Mi reflejo en la pantalla se distorsionó. El pánico me paralizó cuando vi una segunda sombra formándose junto a la mía. No estaba solo en la habitación. Giré la cabeza lentamente, y entonces la luz se apagó. La oscuridad me envolvió. Sentí su toque en mi hombro, su aliento frío en mi nuca. Mi mente se partía en dos, pero entonces escuché un sonido, un pitido agudo. Era la alarma del supermercado. De repente, todo se volvió luz. Estaba tirado en el suelo, jadeando. La figura había desaparecido. Javier, no. Su cuerpo yacía en el pasillo,
con los ojos abiertos y la boca desencajada en un grito silencioso. Los clientes y empleados llegaron poco después, alarmados por la alarma. Nadie vio lo que yo vi, nadie creyó mi historia. Las cámaras no registraron nada, pero yo sé lo que pasó. Han pasado años desde aquella noche. Dejé ese trabajo, me alejé de todo, pero nunca me alejé de él. Porque algunas noches, cuando todo está en silencio, siento un susurro en mi oído. Te veo, y en el reflejo de mi ventana, por un segundo, veo su sonrisa.